Hola, bienvenidos a una nueva edición de Diario Financiero Televisión. Hoy tuvimos una mañana muy noticiosa en términos macroeconómicos, ya que el INE entregó las cifras de los sectores en mayo y también de desempleo del trimestre móvil marzo, abril y mayo. Para comentar un poquitito qué es lo que traen estas cifras y qué nos pueden anticipar del comportamiento de la economía en los próximos meses, está con nosotros el economista de Scotiabank Chile, Benjamín Sierra. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Benjamín, partamos por las cifras sectoriales, que salvo el comercio fueron bastante débiles. ¿Qué tan preocupantes son estos números? Son preocupantes en el sentido de que probablemente las expectativas eran de que mayo tuviera un desempeño mejor que el que había tenido abril. Ahora, en el caso nuestro en particular, como primera aproximación apuntábamos a un 1,5% y las cifras en particular que aparecieron, las cifras sectoriales, no nos sorprenden. Mantenemos el pronóstico aproximadamente alrededor de un 1,5%. Si bien, obviamente, que las cifras que aparecen y que publica hoy día el INE no son todas las que se usan para construir el IMASEC, pero, claro, pero apuntan aproximadamente a un 1,5% de variación. Y este comercio con un incremento un poquitito mayor a lo que vimos en los meses previos, ¿eso es algo que se podría mantener o estamos frente, no sé, por un efecto de la Copa América, por ejemplo? Bueno, en primer lugar hay que mencionar que aparece como un dato un poquito más alto, ya algo nos había anticipado el dato de la Cámara, pero el mes anterior incluso la variación fue levemente más alta que esta. Entonces hay una pequeña desaceleración. Y la cifra fue favorecida por la estructura del calendario, que beneficia en algunos casos al comercio de manera distinta a la que beneficia al sector manufacturero. Entonces, el 3,1% yo creo que puede ser todavía una cifra bastante positiva, digamos, para lo que veamos en los próximos meses. Ya, entonces igual podríamos ver cifras más bajas. ¿Qué pasa con la industria entonces, que está mostrando cifras cada vez menos dinámica en los meses sucesivos? Bueno, el bajo dinamismo de la industria se ha mantenido, ha tenido obviamente que algunas cifras que han salido en sentido contrario. El mes anterior había crecido un 0,8%, pero está dentro de la variabilidad tendencial que nosotros observamos en estos números. No nos sorprende en absoluto, al igual que el sector minero venía creciendo a tasas negativas, ¿verdad? Pero cada vez menos negativas, y ahora prácticamente ya la producción minera está en cero, y fue muy afectada no tanto por el cobre, sino por la producción de hierro. Estos números entonces nos confirman que el segundo trimestre va a ser el de crecimiento más bajo durante 2015. Aparentemente sí. Yo diría que las cifras son bastante malas en ese sentido. Dan la sensación de que la situación en mayo va a ser incluso peor que la de abril. En junio esperamos una leve reaceleración, pero nada que sea demasiado extraordinario. Será en torno al 2% con las cifras pocas que tenemos hasta ahora. Y en el segundo semestre deberíamos de ver alguna reaceleración que tampoco va a ser muy extraordinaria, pero una reaceleración ya tendencial de la economía. Nosotros estamos esperando para este año un crecimiento de alrededor de un 2,4%. Entonces todavía no podemos descartar que los crecimientos de los próximos meses sean inferiores a lo que habíamos previsto, por ejemplo, en enero o en diciembre del año pasado. Por supuesto que sí, y yo creo que vamos a tener cifras por razones puntuales, probablemente que van a estar más abajo y otras que como siempre nos van a sorprender al alza, pero la tendencia es que vamos a tener probablemente durante el segundo semestre un crecimiento un poco mejor que el que tuvimos en el primero, pero la recuperación no va a ser muy espectacular. Pero, por ejemplo, IMASEC, como los que vimos en el tercer trimestre del año pasado, que llegaron 0,5, fue el más bajo, si no me equivoco, ¿podríamos ver cifras a ese nivel o eso no sería tan así? Si es alguna cifra, sería, como te decía, un mes puntual, pero no creo que sea la tendencia de un trimestre, digamos. No, por lo menos las cifras no aparecen o no apuntan hacia allá, los datos tendenciales no apuntan hacia allá, apuntan, insisto, a una recuperación, pero a una recuperación muy tenue. ¿Y esa recuperación todavía está dada por tema de impulso fiscal, monetario? Y por recuperación cíclica también, sin duda. En el país un ajuste bastante importante
con cambio de precios relativos muy significativos, pero ha estado sometido a otras presiones, concretamente a presiones externas. Los términos de intercambio se han mantenido deprimidos, en algunos casos se han deprimido un poco más, y hemos tenido lo que el Banco Central ha denominado los choques autónomos, que han afectado decisivamente la confianza del sector empresarial, y eso de alguna manera también se ha transferido, se ha desplazado a la confianza de los consumidores, lo cual a su vez retroalimenta también un menor interés por la inversión. Y en todo este escenario, ¿qué papel juega el alza que vimos hoy día en el desempleo? De un 6,1 pasó a un 6,6%. ¿Enciende una luz de alerta? Sin duda, yo diría que enciende una luz de alerta sobre todo a una buena parte del mercado que se había como dormido con el 6,1% que habíamos tenido repetido algunas veces. Hay que decir al respecto que la cifra de desempleo o la tasa de desempleo se calcula considerando la fuerza laboral y también los empleos que se generan, cómo aumenta el empleo. Bueno, cómo crece la fuerza laboral, independiente de las discusiones metodológicas que puedan haber, siempre tiene una alta volatilidad. Es una serie que tiene una alta volatilidad, lo cual hace particularmente difícil de pronosticar su comportamiento hacia el futuro y por lo tanto también la tasa de desempleo. Pero tendencialmente, que es al final lo que importa, lo que sabíamos es que estamos ya en una etapa, ¿no es cierto?, en que estacionalmente el desempleo tiene que subir y por lo tanto el 6,1%, que es una tasa de desempleo muy cercana al pleno empleo en Chile, ¿no es cierto?, no se podía sostener por esa razón. Y además la economía ya tuvo una fuerte desaceleración el año pasado y este año no muestra una recuperación que sea muy fuerte, por lo tanto no vemos que vaya a haber muchas fuerzas para una recuperación del empleo en los próximos trimestres, desgraciadamente. Entonces, ¿nos estamos encaminando a cifras más cercanas al 7%? Es posible, nosotros pensamos que hacia el año que viene incluso el desempleo podría ser un poco más alto de lo que registra el promedio este. ¿Y cuánto esperan a finales de año, por ejemplo? Bueno, en promedio para este año, que es como uno tiene que considerar el desempleo, dado que tiene alguna fuerte estacionalidad, para este año esperamos aproximadamente alrededor de un 6,8% y para el año que viene sobre un 7%, puede ser un 7,2%. Ya, entonces en resumen, tomando en cuenta la actividad por sectores, el tema del empleo, la inflación, todo el impulso que está tratando de entregar el gobierno, pero que ya se tiene que empezar a descender. ¿Cómo ves que va a venir la segunda mitad del año en términos de actividad? Como te decía, pienso que va a haber alguna recuperación. Vamos a estar con crecimientos probablemente más cercanos, entre el 2 y el 2,5%, nada muy espectacular, pero un poco superiores a los que vimos durante la primera mitad del año y particularmente durante el segundo trimestre, que fue muy flojo. Ese es el escenario base, pero ¿de qué factores dependería que viéramos, por ejemplo, cifras un poco más robustas? Yo creo que la posibilidad de que haya elementos que modifiquen esa tendencia a estas alturas son más bien escasos, porque muchas de las decisiones ya han sido tomadas. Sin embargo, yo diría que los mismos elementos que te mencionaba antes, que provocaron la desaceleración de la economía chilena, podrían tener un efecto muy favorable. Uno es una mejoría en los términos de intercambio relativa o por lo menos un afianzamiento mayor en nuestros términos de intercambio. Ahí prácticamente estamos hablando no solo, pero de precio de cobre, ¿no es cierto? La desaceleración en China efectivamente tocando fondo, no lo que a veces pareciera es que sigue desacelerándose y no se sabe hasta dónde llega esa desaceleración, y desde luego todo lo que tiene que ver con la confianza interna, que es un factor muy importante y que ha sido desgraciadamente muy determinante, ha sido crecientemente determinante en los últimos trimestres. Con este 2,4% que ustedes esperan para la economía para este año, ¿se aleja la recuperación y estamos más bien en un crecimiento un poco estancado? Bueno, sí, en el sentido que nosotros tampoco esperamos para el año que viene un crecimiento muy fuerte, en la medida en que estos factores, como pareciera que se están mostrando, se mantienen, estos factores que son relativamente adversos. Ahora, como decía recién, si hubiera algún cambio, obviamente podríamos modificar las expectativas hacia adelante, pero eso no es lo que más se ve en este momento. Ahora, respecto a los datos tendenciales, como comentábamos antes, lo importante es decir que si bien los datos pueden venir puntualmente más malos en algunos meses, tendencialmente no se observa una desaceleración mucho mayor a la que hemos visto ahora.
O sea, por ahí el riesgo está bastante acotado. Obviamente que las cosas que puedan ocurrir en las próximas semanas o meses, tanto interna como externamente, pueden afectar eso, pero tendencialmente no pareciera que tenemos espacio para desacelerarnos mucho más. Ya, entonces la pregunta era, ¿a qué velocidad podremos recuperar el crecimiento? Bueno, yo creo que el crecimiento todavía el año que viene va a estar por debajo de lo que en Chile sería el potencial. Probablemente el crecimiento potencial de Chile está entre un 3,5% y un 4%, eso es lo más probable que lo ubiquen por ahí los expertos que lo estudian a fondo. Y nosotros pensamos que en el año que viene no vamos a llegar todavía al 3,5%. Tendría que haber algún cambio muy significativo en las cosas que estamos viendo para que eso efectivamente ocurriera. Ok, Benjamín, muchas gracias por este completo análisis y por estar aquí nuevamente en Diario Financiero Televisión. Gracias a ustedes por invitarnos. Hasta luego. Bueno, y nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar pronto en una nueva entrevista. Hasta luego.